Durante 3 años, sané en un hogar secreto para mis padres. Una noche, mi madre decidió que no debía vivir sola y anunció que vendrían a instalarse. Al abrirles la puerta, mis hijos preguntaron, «Mamá, ¿quiénes son ellos?» Su mandíbula cayó. «La familia de tu hermana se queda con ambas habitaciones. No deberías vivir sola». Ese fue el segundo mensaje de mi madre a las 11:04 de una noche de viernes. El primero había sido, «Compraste un lugar nuevo, cariño». Quería sonar cariñosa con la palabra sola. Ya había contado mis dormitorios y decidido cuántos de ellos eran míos. Miré por el pasillo las habitaciones que acababa de ceder. Una niña de 6 y un niño de 10 dormían detrás de esas puertas. El lavavajillas estaba funcionando porque en este apartamento es el único sonido que funciona. No le expliqué nada. Le respondí, 9 de la mañana. Cuando abrí la puerta a las 9 de la mañana siguiente, mis hijos miraron a mis padres y preguntaron, «Mamá, ¿quiénes son ellos?» Mi madre se quedó inmóvil. 3 años. Ese es el tiempo que ella no había sabido dónde vivía. Y en 3 años, nunca había preguntado. Ni en mi cumpleaños, ni en Navidad, ni el año que dejé de responder. La gente escucha eso y asume que me escondí. No me escondí lo suficientemente bien como para que importara. Nunca fue que no pudieran encontrarme. Nadie buscó. Puse el teléfono boca abajo en la encimera y fui por el pasillo. Lily tenía 10 años y aún estaba despierta, leyendo con la luz del pasillo y la puerta entreabierta como le gusta. Le dije que algunas personas vendrían a verme por la mañana y que no tenía que hablar con nadie. Ella preguntó, «¿Quién es?» Dije, «Gente que conozco». Me miró por un segundo más de lo que una niña de 10 años debería tener que hacerlo. Y luego dijo «Ok» y se dio la vuelta. Ethan tenía 6 años y estaba casi dormido. Le dije lo mismo a la parte de atrás de su cabeza y él hizo un ruido en la almohada. Nunca dije la palabra abuelos. No les estaba dando algo que quizás no sobreviviría la mañana. Lavé 3 tazones de cereal a mano a las 6 de la mañana mientras la máquina funcionaba en vacío porque mis manos necesitaban algo que hacer, y luego los puse en la encimera para que se secaran y no los guardé. A las 9, abrí la puerta. Eran solo ellos dos. Mi padre estaba a medio paso detrás de mi madre con sus llaves aún en el puño. Ella tenía la barbilla en alto y la boca ya abierta para lo que hubiera planeado en el coche. Ambos niños salieron a la vez. Lily se quedó atrás con una mano en el marco de la puerta. Ethan pasó directamente por mi cadera con calcetines desparejados, miró a 2 extraños en mi pasillo y lo dijo, «Mamá, ¿quiénes son ellos?» Le puse una mano en el hombro y lo giré. «Cocina, pequeño. El cereal está listo». Agarré a Lily con mi otra mano y la moví también. Y la puerta de la cocina se cerró detrás de ellos en menos de 30 segundos antes de que alguien en ese pasillo dijera una segunda palabra. El lavavajillas seguía funcionando. Mi madre lo miraba fijamente y no oía nada. No se movió durante 7 segundos completos. Mi padre miró el suelo junto a sus zapatos como si se le hubiera caído algo allí. En la encimera detrás de mí, 3 tazones. Ella seguía contando habitaciones. Nadie tocó los tazones. Vertí café en 2 tazas y las puse en la mesa. Y ninguno de mis padres bebió nada. Y todo el tiempo estuve contando. 4 minutos. Eso fue lo que tardó mi madre en sentarse a mi mesa, absorber a 2 niños que no sabía que existían, y decir, entonces, ¿qué habitación es para quién? Para los pequeños. Me llamo Nadia Pruitt. Tengo 40 años. He trabajado en registros médicos en el mismo sistema hospitalario durante 14 años, lo que significa que paso mis días decidiendo qué demuestra realmente un documento versus lo que alguien quiere que demuestre y soy muy difícil de apurar. Mi madre es Sarah Pruitt. Vive a 25 minutos en coche de mi puerta principal y nunca la había visto. Hizo 3 preguntas seguidas. ¿Cuánto pagué? ¿Qué piso? Si el balcón daba a la carretera. No hizo ni una sola pregunta sobre los 2 niños que acababan de aparecer en su campo de visión. Y no preguntó sus nombres, y no preguntó cuánto tiempo. Quiero ser justa con lo que hacía su cara.
Así que aquí está la parte que los extraños nunca entienden. Todos los viernes de Cuaresma, mi madre trabaja en la línea de frituras en el sótano de la iglesia, cerca del Coliseo, lo suficientemente cerca como para escuchar las bocinas sonar a las 9. Y en ese sótano, la posición de una mujer se establece por cuál de sus hijas pregunta la gente primero. Ella no estaba sorprendida. Estaba reorganizando. Mi padre revolvió su café y no dijo nada, y la cuchara siguió girando después de que no quedaba nada que disolver. 4 minutos. Se tarda más en sorprenderse. El café se enfrió delante de ella mientras ella comenzaba de nuevo. Y esta vez le había quitado las asperezas. Una habitación. Luego me sonrió como si estuviera haciendo aritmética a mi favor. A los niños les encanta compartir. Los 3 de Michelle comparten y son uña y carne. La puerta de la cocina permaneció cerrada. Quiero que eso conste. Cada palabra de esa conversación ocurrió con una puerta entre ella y mis hijos, y yo sabía dónde estaba esa puerta todo el tiempo. Y nunca en 3 años he dejado que ninguno de ellos escuche una frase en la que fueran un problema matemático. Habló de la familia de Michelle como se habla del tiempo que se avecina. Dijo, nosotros querrán, y ustedes querrán, y solo tiene sentido. Luego se estiró para agarrar la correa de su bolso y dijo, la mitad para mi padre. Mamá se confunde, ¿sabes? Dije, ah, sí. Mi padre dijo algo sobre que la lluvia se suponía que no iba a caer. Esto es lo que realmente estaba mirando. Creciendo, nuestro juego de comedor tenía 6 sillas de verdad. Roble macizo con asientos de caña, de mi abuela. Éramos 7 en las fiestas, y la silla plegable salía del armario del pasillo, y la silla plegable era mía. No una vez, todas las veces. Cuando tenía 9 años, era porque era la más pequeña. Cuando tenía 13, era porque no me importaba. Cuando tenía 15, mi madre me la entregó sin interrumpir su frase, y nadie en esa mesa notó que algo había pasado, incluyéndome a mí, durante otros 20 años. Tenía 15 años cuando entendí que la silla plegable era permanente. Se levantó antes de que yo pudiera decir que no a cualquier cosa, que es la forma en que ella evita que algo sea rechazado. Te dejaré pensarlo. Se puso el abrigo. En la puerta, me puso la mano en el antebrazo, cálida, seca, exactamente como lo hace. Y la he visto hacerlo toda mi vida. Y siempre llega medio segundo antes de que algo sea tomado. Querríamos resolverlo antes de junio. Esperé. Me palmeó el brazo 2 veces y no terminó. Mi padre levantó sus llaves. La puerta se cerró. Los escuché hablar en el pasillo. No las palabras, solo la forma. Y luego el ascensor. Cuando me di la vuelta, Ethan estaba parado en la puerta de la cocina con una cuchara en el puño. Van a volver. El otoño anterior, Rachel Dunn se sentó en la pequeña mesa de su cocina alquilada con una servilleta en las manos y me hizo una pregunta que claramente había estado construyendo durante un tiempo. Rachel fue mi mejor amiga desde la semana en que nos asignaron como compañeras de habitación en primer año. Tenía 37 años. Ya sabía cuánto tiempo le quedaba, y había dejado de fingir lo contrario conmigo, lo cual es su propia clase de intimidad. No había padre en ninguno de los certificados de nacimiento, y nunca lo había habido. Teresa tenía 2 adolescentes y un turno de noche a 4 horas de distancia. Rachel había hecho la aritmética de todo mucho antes de abrir la boca. No me preguntó si los llevaría. Eso me habría dado una puerta donde pararme. Ella dijo, ¿cuántas habitaciones crees que necesitarían? Agarré el borde de esa mesa con la fuerza suficiente para sentir la costura debajo del laminado. Ella dobló la servilleta, la abrió, la dobló de nuevo 3 veces mientras hablaba. Dijo que la pequeña póliza de su trabajo cubriría un pago inicial, y lo dijo con la voz plana y práctica de una mujer que cierra una cuenta. Y luego siguió adelante antes de que yo pudiera reaccionar porque ella había decidido que esta conversación sería sobre metros cuadrados. Dijo que Lily necesitaba su propio espacio o acosaría a Ethan hasta la extenuación. Dijo que Ethan dormirá en cualquier lugar siempre que no haya silencio. Luego se rió y dijo que si los ponía en un apartamento de 2 dormitorios, ella regresaría y reordenaría mi cocina por despecho. Esa fue la broma que usó 2 veces ese otoño.
Ambas veces cuando la habitación se puso demasiado pesada para soportarla. Yo reí ambas veces. Ella quería que lo hiciera. No te pido que seas su madre, dijo. Te pido que seas alguien para quien no tengan que audicionar. La dobló en un triángulo sin mirar, como siempre lo hacía. La servilleta triangular seguía en esa mesa cuando salí. Y en enero, ella vino a la visita. Ya estaba en silla de ruedas. La agente inmobiliaria nos recibió en el vestíbulo y habló todo el camino sobre los acabados, las encimeras, la lavandería dentro de la unidad, y Rachel la dejó hablar. La forma en que uno deja una radio encendida. Luego llegamos al pasillo y Rachel dejó de escuchar. Pasó junto a la agente inmobiliaria a mitad de la frase y fue por el pasillo sola y se detuvo en la segunda puerta a la izquierda. Miró la ventana por un rato. La luz de la mañana entraba por el alféizar en una barra larga y limpia. Esta es de Lily. Ella querrá la mañana. La agente inmobiliaria dijo algo sobre los sistemas de armarios. Rosie se movió a la tercera puerta, la más cercana a la pared de la cocina, y puso su mano plana contra el marco. Ethan necesita la que está junto a la cocina. Duerme con el lavavajillas. No dije nada durante toda la visita. Me quedé en ese pasillo y escribí ambas frases en mi teléfono con los pulgares levantados como una mujer tomando declaración porque ya entendía que me estaban dando instrucciones y que no habría una segunda copia. Nunca durmió una noche en ese apartamento. Le puso nombre a 2 de sus habitaciones. 5 semanas después se fue y 2 habitaciones tenían nombres pero no camas. Llamé a mi madre durante la semana del funeral. Necesito que la gente escuche eso claramente porque todo lo que vino después depende de ello. La llamé. Le dije que Rachel había muerto y que había 2 niños y que yo iba a ser la que los cuidaría. Ella me dejó terminar. Luego dijo, estás cargando el error de otra persona. La llamada duró menos de 3 minutos. Lo sé porque lo revisé como reviso todo. Me puse el teléfono en el bolsillo trasero y terminé de hacer las camas. Tenía un colchón individual medio metido en una sábana bajera y logré poner la última esquina y también terminé la segunda. Y luego me quedé en el umbral de la habitación más pequeña con la mano en el marco por un rato, revisando las esquinas de nuevo, y las sábanas estaban bien. Habían estado bien la primera vez. Lo dijo con la misma voz que usa para pedir en un autoservicio. Nadie volvió a llamar. Ni esa noche, ni esa semana. Y para entonces, Teresa Brill ya había llegado de Columbus. Teresa es la hermana mayor de Rachel. Vino para el funeral y se llevó a Lily y Ethan de regreso a Ohio con ella por 10 días para que yo pudiera cerrar el apartamento y mover muebles de 2 niños sin hacerlo delante de ellos. Ella me preguntó qué necesitaba. Le dije. Hizo exactamente eso y ni una sola cosa más. Y luego los trajo de vuelta y me abrazó en un estacionamiento y se fue a casa. Aquí es donde los 3 años realmente se rompen. En el almuerzo en el sótano de la iglesia después del funeral, alguien le dijo a mi madre que la hermana de Rachel se había llevado a los niños de vuelta a Ohio. Eso era cierto. Era solo la primera mitad. Dejé de intentar averiguar quién lo dijo. La mitad de ese sótano se lo dijo a la otra mitad por encima del pastel de chapa. La forma en que las noticias se mueven en una habitación donde todos intentan ser útiles. Mi madre lo oyó e hizo lo que cualquier persona razonable hace cuando un plan que desaprueban parece haberse resuelto. Concluyó que el plan había cambiado. La familia de verdad se los llevó. Nadie se libró. Gracias a Dios. Y luego, durante 3 años, nunca verificó porque verificar habría significado recordar lo que me dijo por teléfono. Eso no es estupidez. He tenido mucho tiempo para pensarlo. Es lo más humano que ella hizo. 10 días. En 3 años, nadie preguntó qué pasó el día 11. 6 días después de la puerta, regresó con una caja de panadería y un sobre de Manila con fotos antiguas. Tengo que explicar esta caja porque la caja es el hotel. Mi madre trae calidez como un contratista trae una escalera. Se sentó a mi mesa y contó 3 historias genuinamente encantadoras. El verano en que mi padre construyó el arenero mal y se llenó de lluvia.
Una pelea que tuvimos ella y yo por un permiso en 1999. Los asientos de caña de mi abuela. Fue divertida. Me reí de una de ellas y lo dije en serio. Luego dijo, así que, una habitación solo hasta junio, 10 segundos. Lo cronometré. Historia, historia. Calidez, mano en el brazo. Pedir. Lily entró por agua en medio de eso. Mi madre se giró en su silla y dijo, bueno, no estás alta, y le sonrió. Y Lily dijo, gracias y se fue. Y mi madre la vio irse y se volvió hacia mí y retomó su frase exactamente donde la había dejado. No preguntó su nombre. Todavía nunca ha preguntado su nombre. No dije sí y no dije no. Los acompañé a la puerta. Y de camino a casa desde la iglesia ese domingo, el primer domingo del mes, como lo había hecho durante 3 años, giré en el estacionamiento de Coldwater, aparqué y dejé un sobre en el buzón azul junto a la acera y volví al coche. La caja de panadería estuvo en mi mostrador con la cuerda todavía puesta durante 2 días. La calidez siempre llega unos 10 segundos antes de la petición. Esa noche, puse el lavavajillas con una carga de platos limpios solo para que estuviera funcionando, y me quedé allí con ambas palmas planas sobre el mostrador, encima de la máquina, mientras se llenaba. El mostrador estaba cálido. La pequeña ventana de la puerta se empañó de adentro hacia afuera. Quiero ser exacta sobre a qué le tenía miedo porque no era la habitación. Si le daba una habitación, la tomaría en junio y la conservaría en julio, y Lily movería sus libros a la habitación de Ethan, y Ethan dejaría de dormir. Y ninguno de los dos se quejaría porque ambos son niños que llegaron aquí ya entrenados para no costar nada. Y aprenderían la lección, no de una pelea, de una silla, de notar en una cena ordinaria cuál de ellos es el centro de atención de la casa y cuál se dobla. Sé exactamente cuánto tiempo tarda esa lección en establecerse. 20 años. Y sé lo que cuesta desaprenderla porque tenía 40 años y todavía lo hacía. No compré este lugar para que alguien aprendiera a ser pequeño en él. La máquina seguía funcionando cuando ella llamó por tercera vez y yo respondí de pie con la mano en la puerta. Ya lo había reducido a casi nada para entonces. No la habitación, el uso de la habitación, solo los fines de semana al principio, solo un lugar para las cajas. Solo hasta junio. Es más fácil, dijo. Y un minuto después, es más fácil para todos. Dije, ¿por qué junio? No hubo pausa en absoluto. Eso es lo que recuerdo. Pasó de junio a la rodilla de mi padre a una mujer de la iglesia cuya hija se mudó a Indianápolis. Todo en una sola respiración, suave como un cambio de carril, y si no estuvieras atento, la habrías seguido todo el camino. La dejé terminar y le di las buenas noches. Y me senté en el suelo de la cocina con la espalda contra los gabinetes y empecé a desplazarme. Ese es mi reflejo real. Y es profesional. Cuando algo no cuadra, dejo de discutir con la persona y voy a construir el gráfico. Repasé cada mensaje entre mi madre y yo y empecé a ponerlos en orden, del más antiguo al más nuevo, como si ensamblara un registro para su publicación. Lo imprimí en el trabajo a la mañana siguiente, una página. Estuvo dando vueltas en mi bolso durante 6 semanas antes de que alguien lo viera. 2 veces. Nadie dice un mes 2 veces a menos que pertenezca a otra persona. Michelle Doyle es mi hermana menor y su mensaje de texto llegó un lunes por la mañana mientras yo estaba en el estacionamiento del trabajo. Mamá dijo, ¿ya accediste? ¿Cuándo es bueno para el camión? Luego, 30 segundos después. Dijo, tienes algunos niños en acogida ahora mismo, pero eso está terminando. Me senté en el coche con el motor apagado y lo leí 4 veces. No la habitación. La habitación era algo por lo que podría haber luchado como una adulta. Terminando. Esa es la frase de mi madre. Michelle nunca en su vida ha usado las palabras terminando. Mi madre tomó a mi hijo y a mi hija, aquellos cuyas habitaciones fueron nombradas por una mujer moribunda en silla de ruedas en enero, y los comprimió en 2 palabras que podía pasar por una cocina sin que nadie tuviera que levantar la vista. Puse el teléfono boca abajo en el asiento del pasajero y entré y trabajé un día completo. Lo escribió con un signo de interrogación. Eso importó más de lo que entonces entendía.
El mensaje permaneció sin respuesta en mi encimera esa noche, boca abajo mientras preparaba la cena. Escribí 5 respuestas a mi hermana. Borré 5 respuestas a mi hermana. La primera era de 4 párrafos. La segunda de 2. La tercera tenía la fecha de adopción. La cuarta era de 1 línea y la quinta de 3 palabras. Y esa también la borré. Y quiero ser honesta sobre la razón en lugar de adornarla. Si le decía la verdad a Michelle, yo sería quien detonaría a la familia, no nuestra madre quien lo dijo. Yo quien lo repitió. Aprendí esa aritmética a los 15 años con una silla plegable en mis manos, y nunca había logrado desaprenderla. Y tenía 40 años, de pie en mi propia cocina, todavía haciendo los cálculos de la misma manera. Si alguna vez has borrado la frase verdadera 5 veces por quién te costaría, ya sabes lo que hice en su lugar. Así que preparé la cena. Lily me habló de un niño en su clase que afirma tener un caballo. Ethan interrumpió 3 veces, todos sobre temas no relacionados, uno de los cuales eran los secadores de manos. Ninguno de ellos sabía nada de todo aquello. Fue a propósito, y es lo único de toda esa primavera que volvería a hacer idénticamente. Y la cuarta silla permaneció allí vacía como lo había hecho durante 3 años. Cuando compré la mesa, compré 4 sillas, 4 idénticas. Recuerdo estar en la tienda haciéndolo. Y recuerdo al vendedor preguntando si quería ahorrar dinero y llevar 3, y dije que no, y no pude decirle por qué. Y todavía no puedo, excepto que en la casa en la que crecí, había una silla que era peor que las otras sillas. Y yo no iba a tener una. 4 sillas para 3 personas. Nunca he podido explicar por qué. La cuarta silla seguía vacía 2 días después cuando finalmente envié algo. Una línea. Ha habido un malentendido. No reserves nada todavía. Déjame hablar con mamá. A mi madre le llevó unas 4 horas deshacerlo. El siguiente mensaje de texto de Michelle fue amable de una manera que lo hizo peor. Mamá dice que estás pasando por un momento difícil ahora mismo y que la dejes a ella. Está bien, Nadia. Podemos arreglárnoslas sin ti. Luego, esa noche, uno más. Ella me estaba diciendo lo que los niños habían elegido. Owen quería el lado del armario. Ruby había preguntado si habría un balcón. Al bebé no le importaba. 3 niños habían sido nombrados por su nombre. Se les había dicho a dónde se mudaban. Lo leí de pie en el fregadero y dije no en voz alta a una cocina vacía. Una vez, de forma plana, como se lo dirías a un perro que va por el mostrador. Y no había nadie allí para oírlo. Entonces dejé de redactar mensajes. Redactar mensajes era el instrumento equivocado y lo había sabido durante una semana. Alguien en esa familia tenía una fecha límite. Iba a averiguar de quién era. Le respondí a Michelle en una línea. Mi madre me la respondió. Había un aviso clavado en el tablón de corcho del pasillo principal en Maples con fecha del lunes anterior y la mitad de los residentes se habían detenido frente a él esa semana como la gente se detiene frente a los mapas del tiempo. Yo no había venido a leerlo. Había venido porque Eleanor Reader es mi abuela, la madre de mi madre, de 91 años, aguda como una tachuela y lenta como un glaciar, y porque es la única persona en toda esa familia que todavía contesta cuando llamo. Estaba en su silla junto a la ventana con la manta de lana sobre las rodillas. Dijo hola y luego, en la segunda frase, antes de que yo siquiera me sentara. ¿Cómo le va a Lily con eso de la lectura en la escuela y Ethan todavía está con los secadores de manos? Dije que ambos estaban bien y me senté y no le pregunté cómo lo sabía porque en ese momento todavía pensaba que estaba conversando. Quería hablar de la mudanza. Fue objetiva al respecto, como alguien que se ha mudado antes y ha enterrado gente y no va a dramatizar por un edificio. La compañía estaba cerrando la instalación. Todos fuera para el 1 de junio. Una asistente entró con sus pastillas y dijo que la lista de espera en los 2 lugares decentes de la ciudad era hasta la próxima primavera y lo dijo a la ligera. La forma en que se dice algo que todos en el edificio ya han dicho 40 veces. Eleanor dijo que su hija se estaba ocupando. Al salir, me detuve en el pasillo y leí el aviso. 1 de junio. Mi madre lo había estado diciendo durante 3 semanas.
Llegué a mi coche y me senté en el estacionamiento con ambas manos en el volante y no encendí el motor. El volante estaba frío. Se mantuvo frío. Aquí está la cadena. Eleanor sale de ese edificio el 1 de junio. El único lugar para ella es el dormitorio de abajo en la casa de mi madre. El dormitorio de abajo tiene a Michelle y a Mike y a 3 niños desde que Mike perdió su trabajo el año pasado. Mi madre no puede decir las palabras «muévete» a su hija menor. Nunca le ha dicho una frase difícil a Michelle en su vida. Así que necesitaba otro lugar para que aterrizaran. Lo necesitaba antes de junio. Y lo necesitaba gratis, adyacente permanentemente y de alguien que no la hiciera preguntar 2 veces. No vino a buscarme a mí. Vino a buscar almacenamiento. Y la parte que no podía dejar de lado, sentada en ese estacionamiento, tenía sentido. Estaba asustada por su madre y acorralada por un calendario. Y de todos los disponibles, eligió al hijo que ya había dado por perdido hace 3 años. No por odio, porque darme por perdida había sido gratis, y se había mantenido gratis, y nadie le había enviado nunca una factura. 2 dormitorios en esa casa y ni una sola frase dura que estuviera dispuesta a decir. Yo era el desborde. Tenía toda la cadena construida y a nadie a quien entregársela. Y entonces me di cuenta de que había dejado mi abrigo sobre el respaldo de la silla de Eleanor y volví a subir. La asistente estaba allí quitando la ropa de cama para la mudanza. Me vio y dijo, «Oh, bien. Ayúdame a sacar esto de aquí. Querrá que lo empaquemos primero». Sacó una caja de zapatos de debajo del armazón de la cama. Estaba llena de mis cartas. El primer domingo de cada mes durante 3 años, cada una de ellas. Los dibujos de Ethan doblados en cuartos, el marcador traspasando. Las mayúsculas de Lily, que ha estado haciendo desde que tenía 7 años, y que son del tamaño de titulares de periódicos. Mi letra en papel rayado. 3 o 4 páginas a la vez. Todo el aburrido interior de nuestras vidas, el conductor del autobús, la asamblea de lectura, el 6º cumpleaños, el lavavajillas. Eleanor me vio mirarlo. Los lee en voz alta, dijo la asistente a quien estuviera sentado allí, especialmente los miércoles. Y mi abuela dijo sin una pizca de queja, como si me estuviera diciendo la hora, se lo dije a tu madre 2 veces, dijo que estaba confundiendo las cosas. Luego, después de un segundo. Después de la segunda vez, dejé de decirlo en voz alta a cualquiera con su apellido. Levanté la tapa de la cama para volver a ponerla en la caja. No se quedaba. Lo intenté 2 veces más con la caja sobre mis rodillas, y mis manos no funcionaban bien. Y dejé todo en la cama y lo dejé abierto y dije, gracias. Eso fue todo lo que pude decir. La asistente seguía hablando alegremente, doblando una manta. Tu mamá estuvo aquí el miércoles, empacando los cajones. No se quedó mucho tiempo. Miré de nuevo en la caja. La carta de marzo estaba allí. 3 páginas en orden. El sobre se había ido. Ella había estado en esta habitación. Tomó la dirección y dejó las cartas. Así que ahí es donde estaba. Mi madre tenía mi dirección porque la había tomado de una carta que no leyó en una habitación a la que solo había venido porque necesitaba una cama para la mujer que contestó. Y yo todavía no había corregido ni una sola cosa. Díganme qué habrían hecho ustedes parados en ese pasillo. Algunos de ustedes dirían, corrígelo. Llama a tu hermana. Di las palabras. Haz que todo estalle un jueves. Algunos de ustedes dirían, déjala seguir hablando. Sinceramente, me gustaría saber cuál de ustedes eres. Domingo de Pascua por la tarde. Regresamos de la iglesia y había una pila de cajas en el vestíbulo, justo al lado de los buzones, donde todos en el edificio tienen que pasar para recoger su correo. Alguien había escrito en el lateral con un marcador negro, niños habitación 2. Mike no estaba allí. Nadie estaba allí. Solo las cajas bien cuadradas contra la pared por alguien que había hecho 2 viajes. Alguien que había timbrado el 214 2 veces y luego timbrado a todo el edificio hasta que se abrió una puerta. Primero subí a Lily y Ethan. Lily leyó el lado de la caja superior al pasar en voz alta. La forma en que lo lee todo en voz alta.
Niños habitación 2. Luego me miró. ¿Qué niños? Dije, de nadie, cariño. No fue una respuesta a la pregunta que hizo. Los metí y cerré la puerta y les dije que había olvidado algo en el coche. Luego volví a bajar. Una mujer del tercer piso estaba de pie junto al ascensor con una bolsa de basura. No voy a ninguna parte. Alguien se muda, dijo. Habitación 2. Ella las había numerado. Las cajas seguían allí el martes cuando mi madre vino a buscarlas. Y ella lloró en el vestíbulo frente a 5 o 6 personas. Necesito ser justa aquí también. No fue una actuación. Mi madre no es una mujer que finja lágrimas. Es una mujer que las tiene reales a flor de piel y no tiene vergüenza de dónde caen. Estaba de pie junto a los buzones con un pañuelo de papel deshecho en el puño y le dijo a un hombre con el que nunca he hablado que su propia hija no la deja pasar por la puerta. Se lo dijo a él. No me dijo ni una palabra a mí y estaba a 4 metros de distancia. Esa es la técnica. No discutes con alguien que está hablando de ti a un extraño. O interrumpes a una abuela que llora en público o te quedas ahí. Me quedé allí. Luego me volví hacia la mujer del tercer piso que fingía muy fuerte revisar un buzón que ya había revisado y le dije, estoy en el 214 si alguna vez quieres café. Esa fue la única frase que dije en ese vestíbulo. Joan Netes se quedó en su propia puerta al otro lado del pasillo durante parte de eso. 72 años, jubilada, ha vivido allí desde que se abrió el edificio. No salió y no entró y no le dijo nada a nadie. Y más tarde entendí que ella estaba allí para que yo no estuviera sola. La versión viajó. Pasó del vestíbulo al sótano de la iglesia en Coldwater en unos 9 días y me llegó de una dirección completamente diferente. Para el miércoles, una compañera de trabajo me preguntó si mi madre estaba bien. Le dije a mi compañera de trabajo que estaba bien y volví a mi escritorio y pasé la tarde. Y esa noche, finalmente comprendí la forma de la cosa. Mi madre no podía detenerse. No porque sea un monstruo, sino por la aritmética. Dar marcha atrás ahora, decir que ha habido un malentendido. Son sus hijos. Han estado allí 3 años. Tendría que decir la segunda frase en voz alta. La que dice cuánto tiempo pasó sin preguntar. No puede sobrevivir a esa frase en ese sótano. Así que solo quedaba un camino abierto para ella y no era malicia. Era inercia. Hacer que su versión fuera la oficial. Decirla en suficientes habitaciones por suficiente gente para que se convirtiera en algo que todo el mundo ya sabe. A las 11 de esa noche, puse la máquina y me senté a la mesa con las luces apagadas y la escuché llenarse y arrancar. Nada en ella. Solo quería el sonido en el apartamento. Mi teléfono se iluminó una vez. 3 palabras de mi madre. Sin signo de interrogación. Piensa en junio. No puede retractarse sin admitir cuánto tiempo no preguntó. 2 bocinazos en la esquina de nuestra calle. Todas las mañanas de escuela desde hace casi 2 años. Ese es el señor Abbott. Él hace la ruta. Ethan decidió a los 5 años que la bocina del autobús era para él. Y el señor Abbott decidió dejarle seguir creyéndolo. Y ahora es simplemente un hecho del mundo. Como el amanecer. Si llegamos tarde, Ethan no se subirá al coche hasta que la hayamos oído. Quiero detenerme un minuto aquí porque de lo contrario toda la historia es mi madre y mi madre no es lo más grande en ese apartamento. Lily fue elegida para leer en la asamblea de primavera. El folleto se puso en la nevera con la fecha en blanco porque aún no la habían fijado. Y ella revisó ese espacio en blanco todos los días durante 2 semanas. Teresa llama desde Columbus en ambos cumpleaños y habla con cada uno por separado y Lily siempre lleva el teléfono a su habitación. Joanne empezó a dejar el folleto de cupones debajo de mi alfombra porque mencioné una vez que nunca lo recibía y durante toda esa primavera no corregí nada. Quiero nombrarlo claramente en lugar de dejar que parezca noble. Dejé que una mentira corriera por la iglesia de mi madre durante 6 semanas porque corregirla me habría costado algo y dejarla correr solo me costó algo más tarde. Esa fue una elección. La hice con los ojos abiertos. Lily me preguntó una vez en el coche si la señora que vino era mi madre.
Dije que sí. Preguntó por qué no venía más a menudo. Le dije la verdad en la forma más pequeña y verdadera que tenía. Porque ella y yo no estamos de acuerdo en algo y no se trata de ti. Ella dijo, ok. No volvió a preguntar en un mes. La gente asume que una familia pierde el rastro de alguien. Fort Wayne no es grande. 25 minutos cualquier día durante 3 años. Nunca fue que no pudieran encontrarme. Nadie miró. El folleto seguía en la nevera con el espacio en blanco. La noche que Joanne vino a cenar por primera vez. Trajo un pastel de limón, se disculpó 2 veces por ello y se acercó a la silla al final de la mesa. Lily dijo en voz baja, no corrigiéndola, más bien dándole indicaciones. Esa aún no es de nadie. La mano de Joanne se detuvo en el respaldo de la silla. No dijo o ni preguntó ni hizo una mueca por encima de la cabeza de Lily hacia mí, que es lo que hacen casi todos los adultos. Simplemente quitó la mano, caminó hasta la esquina junto a la ventana, recogió la silla de lectura, la trajo y se sentó en ella. Luego le preguntó a Ethan cuál era el problema con los secadores de manos. Habló de su esposo exactamente una vez durante quizás 30 segundos. Algo sobre cómo solía salar todo antes de probarlo, y cómo ella todavía compra la misma sal. Ethan derramó su agua, buscando el pastel, y Joanne tenía una servilleta encima antes de que yo me levantara de mi silla. Nadie mencionó el nombre de mi madre durante 2 horas. Me di cuenta. Me di cuenta todo el tiempo. La forma en que uno nota que un diente deja de doler. Después de que ambos estuvieron en la cama, me quedé en la cocina mirando las 4 sillas. 3 años. Mi hija había puesto una regla sobre esa silla y la había hecho cumplir y, evidentemente, se la había explicado a los invitados. Y yo no lo había sabido. Ella había puesto una regla sobre esa silla y nunca me lo había dicho. La regla que mi hija de 10 años había hecho sobre una silla todavía me rondaba en el pecho una semana después cuando mi padre salió solo. Finales de abril después de las 8. No llamó primero. Abrí la puerta y él estaba parado en el pasillo con la chaqueta con cremallera como si no pensara quitársela. Mi madre lo envió. Él nunca dijo eso. No tenía por qué. Ella había usado la frase hacerla entrar en razón por teléfono 2 días antes y aquí estaba él. Ethan estaba directamente detrás de mí en el pasillo con un libro en la mano. La puerta estaba abierta de par en par. Mi padre lo miró durante 1 segundo y medio. Luego dijo, tu neumático trasero izquierdo está bajo. Lo pude oír en el estacionamiento. Dije, papá, ¿sabes cuánto tiempo llevan aquí? Miró la tira de aluminio en el umbral. Dijo, el taller de DuPont hace rotaciones de neumáticos gratis si los compraste allí. ¿Y los compré allí? 4 minutos. Conté esos 2 también. Luego dijo, bueno, y palmeó el marco de la puerta 2 veces y regresó por el pasillo al ascensor. Se quedó en el umbral durante 4 minutos y nunca lo cruzó. El 5 de mayo, por primera vez en 3 años, alguien de mi familia llamó a la puerta. Michelle fue ella misma en medio de un martes, y quiero ser extremadamente clara sobre por qué, porque importa para todo lo que vino después. Estaba a punto de mudar a 3 niños a una casa que nunca había visto basándose únicamente en la palabra de su madre, y no es una mujer estúpida. Vino a ver las habitaciones. Esa es también la respuesta a la pregunta que sé que algunos de ustedes se están haciendo, que es donde diablos había estado durante 3 años. Mike estuvo sin trabajo todo el año pasado. Dejaron su casa y se mudaron al sótano de nuestros padres. Y ella estaba criando a 3 hijos en un dormitorio del sótano con su esposo postulando a trabajos. Y la historia que le habían dado, que me había aislado, que me había vuelto extraña, que era mejor dejarme sola, explicaba todo lo que podía ver. ¿Encajaba? Las mentiras que encajan son las únicas que duran. Lily abrió la puerta antes de que yo llegara porque Lily siempre abre la puerta con una servilleta medio doblada en la mano. Michelle estaba en mi puerta con las llaves del coche aún en el puño. Dijo, hola. Dijo que le gustaba la camiseta de Lily. Dijo, ¿cuántos años tienes, cariño? Lily dijo 10. Luego Ethan dobló la esquina y le dijo su nombre completo sin que le preguntaran, lo cual le hace a todo el mundo.
Y la cara de Michelle hizo algo en lo que he pensado 100 veces desde entonces. No se arrugó. Simplemente se quedó muy quieta y muy ocupada como una mujer haciendo una resta. Miró más allá de mí, por el pasillo, a 2 puertas con cosas de 2 niños detrás. Mamá me dijo que llegaron el otoño pasado. Nunca se metió las llaves en el bolsillo y ninguna de nosotras se había sentado. Así que hice lo único que había planeado con antelación. Llevé a Lily y Ethan al otro lado del pasillo a casa de Joanne y les dije que tardaríamos un poco y Joanne dijo, tómense su tiempo y le puso una mano en la cabeza a Ethan y yo cerré su puerta. Luego cerré la mía. Y luego hice algo que nunca había hecho con nadie de esa familia, que es que dejé de explicar y empecé a poner fechas. El otoño en que Rachel preguntó, la visita de enero y lo que dijo en el pasillo y qué puerta, el funeral, la llamada telefónica a nuestra madre durante esa semana y la frase que me dijo y cuánto duró la llamada, los 10 días que Teresa los tuvo en Columbus mientras yo cerraba el trato. El agosto en que se terminó y tomaron mi apellido. No llamé mentirosa a nuestra madre ni una sola vez en voz alta en ese apartamento. Puse las fechas una al lado de la otra en orden como si estuviera armando un expediente para su publicación y dejé que mi hermana lo leyera. Michelle interrumpió exactamente una vez. Dime lo del funeral otra vez. Lo dije de nuevo. Luego se sentó en mi sofá con su abrigo y no dijo nada durante mucho tiempo. El tiempo suficiente para que pudiera oír la televisión de Joanne a través de la pared. Le pregunté entonces. Le pregunté a dónde habían ido. Le dije que creía que había preguntado y ella lo rechazó y luego mi hermana hizo lo costoso. Dijo que no. Ese día en mi sala de estar, antes incluso de haber visto las habitaciones, dijo que no iba a mudar a su familia a mi apartamento y que no iba a ser parte de la petición. Luego, ella y Mike firmaron un contrato de alquiler de 2 dormitorios esa semana, disponible el 1 de julio, porque así es como funcionan los alquileres. Nada decente en esta ciudad se desocupa a mediados de mayo. Les costó el dinero del depósito que habían estado ahorrando desde el otoño. Significa 3 niños cambiando de escuela en septiembre. Y significaba que Eleanor todavía no tenía dónde ir el 1 de junio. Esa es la parte que no vi venir. Y me gustaría que la gente lo considerara porque es la forma honesta de estas cosas. Que mi hermana hiciera lo correcto no hizo que la presión desapareciera. Simplemente la movió. Todavía había una mujer de 91 años siendo expulsada de un edificio el 1 del mes. Y ahora había un agujero de un mes donde solía estar la respuesta. Y mi madre todavía tenía que llenarlo. Michelle dijo una cosa más al salir. Dijo que no iba a hacer esto con nuestra madre por teléfono. Nuestra madre no la llamó durante 11 días. La invitación había estado en mi mostrador desde la última semana de abril, 45 años. Salón de la Hermandad, Coldwater. La había rechazado el día que llegó. Luego Eleanor llamó y preguntó si podía llevarla porque la furgoneta de Maplest no funciona los fines de semana y su hija había dicho que resolvería algo y no lo había resuelto. Dijo, eres la única que responde. Yo ya había dicho que no a la fiesta. Le dije que sí a ella. La silla de ruedas plegada se guardó en mi maletero a las 4 de la tarde del 16 de mayo, y condujimos por la ciudad con las ventanillas bajadas porque a ella le gusta el aire. Lily y Ethan estaban en casa de Joanne. Eso lo había arreglado el mismo día que dije que si antes de haber accedido a cualquier otra cosa, antes de haber elegido qué ponerme. Pasara lo que pasara en ese salón, ellos estarían a 4 millas de distancia comiendo pizza con una mujer de 72 años que ya había aprendido la regla de la silla. Eleanor me preguntó 2 veces en el camino qué creía que pasaría esa noche. Le dije la verdad, que no tenía idea y que tenía la intención de dejarla en su mesa y sentarme atrás. Dijo que su hija siempre había sido de las que deciden algo y luego arreglan los hechos detrás de ello. Lo dijo sin rencor. 91 años es tiempo suficiente para dejar de necesitar un veredicto. Luego miró por la ventana y dijo de la nada, él no usará los del baño de la gasolinera. Salirá al coche con las manos mojadas antes que ponerse debajo. Tú escribiste que rugen. Esa fue mi carta de febrero. La había enviado y olvidado en marzo. Ella la tenía palabra por palabra. Puse el coche en el arcén y encendí las luces de emergencia.
Me senté allí con ambas manos en el volante y la mandíbula tensa y lo dejé pasar. Y tardó unos 40 segundos y ella no dijo nada y no se acercó, lo cual fue exactamente correcto por su parte. Luego volví a la carretera y fuimos a la fiesta. Le abrí la silla en la acera y la acompañé y la senté en la mesa principal. Y luego fui a la parte de atrás del salón y tomé una silla plegable alquilada junto al perchero. Me senté en una silla plegable en la fiesta de aniversario de mi madre y no me afectó en absoluto. Eso es lo que le diría a mi yo de 15 años si pudiera. Es una silla. Yo sabía dónde estaba la mía. Estaba a 4 millas de distancia con una servilleta encima. Me encontró antes de la comida. Bajó por un lado de la sala y me puso la mano en el antebrazo, cálida y seca, la tercera vez esa primavera, y dijo que estaba muy contenta de que hubiera venido. Y la dejé que dejara su mano allí. Y luego le hice una pregunta, no una acusación. Tenía una y la había tenido en la boca desde el estacionamiento de Maples. Y la hice como una mujer que saca un expediente. ¿Qué creíste que les pasó? Ni siquiera disminuyó la velocidad. La gente de Rachel se los llevó. Todo el mundo lo dijo. Asentí. Dije, ok. Me apretó el brazo y se fue hacia la cocina para ver el café. No tenía ni idea de lo que me acababa de dar. ¿Ninguna? Fue a ver el café. Todo el mundo lo dijo. Ninguna de esas personas era yo. Había pasado quizás 20 minutos cuando alguien tintineó un vaso y ella tomó el micrófono en la mesa principal con la cinta envuelta alrededor del mango. 45 años. Era buena. Agradeció a la iglesia y provocó una risa sobre la línea de frituras. Agradeció a mi padre, quien se medio levantó y luego se sentó de nuevo, lo que provocó la segunda risa. Agradeció a las parejas en la sala que habían llegado tan lejos y nombró a 3 de ellas. Agradeció a Michelle y Mike por estar bajo nuestro techo este año y por soportarnos y Michelle, a 4 mesas del frente, miró su plato. Luego dijo que en junio su madre volvería a casa a vivir con ellos y que el dormitorio de abajo ya estaba recibiendo pintura fresca y la sala hizo un ruido cálido porque eso es algo genuinamente bueno y ella lo decía en serio. Y luego llegó a mí, y nuestra Nadia está en el lado norte. Ha estado haciendo acogida. Bendita sea. Y ella hizo una pausa para la pequeña ola de aprobación y la obtuvo. Pero eso está terminando y la tendremos más en casa. Quiero ser precisa sobre su expresión. Ella creía cada palabra. Estaba de pie frente a 70 personas dándoles la buena noticia sobre su hija mayor de manera cálida, generosa y equivocada. Y no había nada en su voz a lo que aferrarse. 70 personas aplaudieron. Mi hermana no lo hizo. Los aplausos aún continuaban cuando Michelle miró a nuestro padre. Él bajó la vista hacia la mesa. Ella se puso de pie. Lily tiene 10 años. Ethan tiene 6. La sala comenzó a calmarse. Nadie los adoptó. Fue definitivo el verano antepasado. Alguien se rió. Media risa y la tragó. Entonces me dijiste que la hermana de Rachel se los llevó a Columbus. Nadie se movió. Una mujer de la mesa de al lado dijo suavemente en el silencio, Sara, cariño, siéntate. Mi madre levantó el micrófono de nuevo a su boca. Solo se suponía que eran temporales. Se escuchó hasta la pared del fondo, desde el extremo de la mesa principal, desde la silla de ruedas. Mi abuela dijo 2 palabras. Lily y Ethan. No dije nada, ni una palabra. Me senté en la silla plegable junto al perchero con las manos en el regazo. El micrófono seguía encendido. Todos escucharon la palabra. Nadie lo apagó. Se quedó allí encendido en su mano mientras la sala hacía un sonido que nunca había oído hacer a una sala. Me levanté y caminé hasta la mesa principal y cogí el abrigo de mi abuela del respaldo de su silla y se lo puse alrededor de los hombros. Desbloqueé las ruedas. No miré a mi madre mientras lo hacía. Y luego, una vez, en el último segundo, lo hice. Sarah Pruitt, de 67 años, sosteniendo un micrófono encendido en su propio aniversario frente a la única sala que le ha importado. Al lado de su plato, dejé un sobre boca abajo, una página.
cada mensaje entre nosotras durante 3 años, impreso en orden, el más antiguo arriba, como armo un expediente, 31 de ellos, el clima, una receta, la cirugía de alguien, algo reenviado sobre una estafa. Y cerca de la parte inferior de la página, la primera pregunta que me había enviado en 3 años a las 11:04 de un viernes por la noche. ¿Compraste un lugar nuevo, cariño? Giré la silla y empujé a mi abuela por el pasillo central de ese salón, pasando por todas las mesas, y nadie nos dijo nada. Y mi padre llegó a la puerta antes que nosotros y la sostuvo y no habló y no me miró a los ojos. Y eso fue todo lo que tenía. En el estacionamiento, Eleanor dijo, bueno, luego dijo, no conduzcas enojada. 31 mensajes en 3 años. La primera pregunta llegó la noche en que necesitaba una habitación. 3 personas de ese salón me llamaron la semana siguiente. Ninguna de ellas defendió a nadie ni se disculpó en nombre de nadie, lo que aprecié más de lo que puedo decir. Llamaron para preguntar los nombres de los niños. Esa fue toda la conversación las 3 veces. El espacio en blanco del folleto se rellenó esa misma semana. Lily leyó en segundo lugar. Eleanor vino y se sentó en la tercera fila en una silla plegable alquilada y aplaudió como si fuera el Coliseo. Luego el calendario hizo lo que los calendarios hacen. Maples cerró el 1 de junio. El contrato de alquiler de los Doyle no comenzaba hasta el 1 de julio. Así que durante 4 semanas y media, mis padres renunciaron a su propio dormitorio y durmieron en el sofá cama del estudio. Y mi madre, que pasó 3 meses maniobrando para no tener que pedirle a nadie que renunciara a una habitación, renunció a la suya. El 1 de julio, Michelle y Mike se mudaron, y mi abuela entró en el dormitorio de abajo con la pintura fresca. Sí ofrecí. Necesito que eso conste también. La llamé a mediados de junio y le pedí que viniera con nosotros. Hay 3 dormitorios en mi apartamento. Lily tiene 1. Ethan tiene 1. Yo tengo 1. Nunca ha habido un cuarto. Una mujer moribunda se paró en ese pasillo en enero y asignó cada habitación en él. Y tenía razón. Y no quedaba nada, que es el punto principal. Y me tomó hasta esa llamada telefónica para oírlo en mi propia boca. Eleanor me rechazó como hace con todo. Ya tienes las manos llenas y yo tengo una hija que me debe un dormitorio. Luego le pregunté si quería venir a cenar con nosotros los domingos. Dijo que sí antes de que terminara la frase. Ella consiguió la habitación. Le costó ambas hijas y un mes en un sofá cama. Y hubo una cosa más que mi madre hizo en julio en un camino de entrada para la que todavía no tengo una palabra. La invitación para ese primer domingo se mantuvo. Y a mediados de julio, llegué a la entrada de mis padres a las 9 de la mañana para recoger a mi abuela. Mi madre salió al coche. Tenía la página en la mano, doblada en cuartos, suave en los pliegues, como se pone el papel cuando vive en un bolso. La había tenido desde mayo. Se detuvo a unos 4 pies de mi puerta y dijo una palabra. ¿31? Dije que sí. Ella no se disculpó. Quiero ser honesta en que no esperaba una y que ella no tenía una para dar. Nunca en su vida ha tenido el lenguaje para ello y nadie se lo va a dar a los 67. Lily y Ethan estaban en el asiento trasero con las puertas cerradas y las ventanas subidas. Dije, mamá, cuando puedas decir sus nombres sin que nadie te los entregue, llámame. Luego salí y entré y fui a buscar a mi abuela. Lo había doblado en cuartos. Lo había estado llevando consigo. Esa noche, pusimos la mesa para 4. 4 asientos, 4 sillas idénticas, ninguna de ellas una silla plegable, y mi abuela en la del extremo, la que mi hija había estado protegiendo de los invitados durante 3 años sin decirme nunca por qué. Lily puso 4 servilletas. Dobla cada una en un triángulo como lo ha hecho desde que tenía 5 años, como le enseñó su madre, y hizo la cuarta exactamente igual que las otras 3 y no dijo nada al respecto. Y nadie la hizo explicarlo, y nadie lo ha hecho nunca. Ethan le habló a Eleanor sobre los secadores de manos durante 11 minutos seguidos. Ella le hizo preguntas de seguimiento. Él se levantó de su silla para demostrar el ruido. Más tarde, ella le preguntó a Lily si lo de las servilletas era difícil de aprender y si sus manos aún podían hacerlo.
Y Lily se acercó a la mesa y se paró junto a su codo y le enseñó lentamente 2 veces. Y mi abuela lo entendió al segundo intento y lo miró por un segundo antes de dejarlo. Nadie mencionó la fiesta. Nadie mencionó a mi madre o las habitaciones o Junio. Puse el lavavajillas después de que se acostaron por costumbre y me quedé en la cocina escuchándolo. Pasé 40 años creyendo que un asiento en una mesa es algo que te ganas y que si dejas de ser útil, te darán la silla plegable sin interrumpir su frase. Eso es lo que me enseñó mi madre, y me lo enseñó tan suavemente que lo llevé a mi propia casa y compré muebles a su alrededor. No es cierto. Un asiento es algo que alguien te guarda antes de que llegues. Rachel guardó 2 habitaciones para 2 niños a quienes aún no se les había dicho. Mi abuela guardó una caja de zapatos. Mi hija guardó una silla durante 3 años contra viento y marea para una persona que ninguna de nosotras había conocido. 4 sillas. Me tomó 3 años averiguar para quién era la cuarta.